recinto confinado es cualquier espacio con aberturas limitadas de entrada y salida, de ventilación natural desfavorable, en el cual pueden acumularse contaminantes tóxicos o inflamables, o tener atmósfera deficiente de oxígeno, y que no está concebido para la ocupación continua del trabajador. Tienen accesos y salidas limitadas o restringidas. La construcción no está diseñada para que la ocupe continuamente un trabajador. Son espacios suficientemente grandes, construidos de tal forma que un trabajador pueda introducirse en ellos y realizar la tarea asignada. Es posible que contenga o contiene una atmósfera peligrosa. Contiene un material con potencial de rodear o atrapar a las personas que se encuentran en su espacio. Contiene peligros que atentan contra la vida y la salud de los trabajadores. Tanques, bodegas y bóvedas, cloacas y alcantarillas, calderas, procesadores y reactores, camiones y vagones cisterna, cubas, depósitos, graneros y silos, fosas, zanjas, pozos y túneles, salas, cámaras y galerías subterráneas, sótanos y desvanes, conductos de aire acondicionado. Ingresar al recinto confinado o tratar de rescatar a personas que se encuentran en peligro sin tomar las medidas adecuadas de seguridad, además de no contar con el equipamiento de protección necesario. Desconocimiento de los riesgos por parte de los trabajadores, que en la mayoría de casos es por falta de capacitación y entrenamiento. La deficiente información sobre el estado de las instalaciones y condiciones de seguridad que deben adoptarse para las operaciones que han de realizarse. No efectuar mediciones ambientales de la concentración de oxígeno ni de la presencia de agentes contaminantes antes del ingreso. No disponer de procedimientos seguros de trabajo. Riesgos mecánicos por equipos que pueden ponerse en marcha, atrapamientos, choques y golpes por chapas deflectoras, agitadores, elementos salientes, dimensiones reducidas de la boca de entrada, obstáculos en el interior, etc. Choques eléctricos por contacto con partes energizadas o que accidentalmente pueden estar en tensión. Caídas a distinto o igual nivel por resbalamientos, tropiezos, etc. Golpes por caídas de objetos al interior del recinto mientras se trabaja. Malas posturas de trabajo, posible fatiga por agentes físicos, ambiente húmedo, caluroso o frío, ruidos molestos, vibraciones, excesiva iluminación y ventilación deficiente. Picaduras y o mordeduras de insectos, arañas, roedores, etc. Además, podemos encontrar algunos gérmenes, virus, bacterias u hongos que pueden causar alguna enfermedad al trabajador que ingresa al recinto. Los riesgos más importantes que pueden presentarse tienen su origen en deficiencia de oxígeno, inflamabilidad de la atmósfera y contaminantes tóxicos. El aire contiene un 21% de oxígeno. Si esta concentración se reduce en el aire, se producen algunos síntomas de asfixia o hipoxia en el hombre, los cuales se van agravando conforme disminuye el porcentaje de oxígeno. Como consecuencia del desplazamiento de este por gases tales como el anhídrido carbónico, metano, argón o por consumo del mismo debido a las tareas que se realizan o por inmersión debido a la inundación del recinto. En un recinto confinado se pueden crear con extraordinaria facilidad una atmósfera inflamable, ya que por diversos motivos pueden desprenderse gases y vapores inflamables que en las condiciones del recinto cerrado alcanzan rápidamente el rango de inflamabilidad y o explosividad. Dentro de un recinto confinado, la concentración en el aire de algunos productos tóxicos por encima de determinados límites de exposición pueden producir intoxicaciones agudas y o enfermedades. Las sustancias tóxicas en un recinto confinado pueden ser gases, vapores o polvo fino en suspensión en el aire. La aparición de una atmósfera tóxica puede tener diversos orígenes,
ya sea por existir el contaminante en el lugar o por generarse este al realizar el trabajo en el espacio confinado. La autorización es la base de todo plan de entrada en un recinto confinado. Con ella se pretende garantizar que los responsables de la tarea han adoptado las medidas fundamentales para intervenir en el recinto confinado. Es recomendable contemplar a modo de checklist la revisión y control de una serie de puntos claves de la instalación: limpieza, purgado, descompresión, etc. Además, se tienen que especificar las condiciones adecuadas para realizar el trabajo y los medios con los cuales es preciso contar. Si las características del recinto así lo requieren, se debe establecer un control de entrada y permanencia de trabajadores en su interior. El control de los riesgos específicos por atmósferas peligrosas requieren de mediciones ambientales con instrumentos adecuados y bien calibrados. Los equipos de medición usados normalmente son de lectura directa y permiten conocer in situ las características del ambiente interior. El instrumental puede ser portátil o bien estar fijo en lugares que por su alto riesgo requieren un control continuo. Las mediciones deben efectuarse previamente a la realización de los trabajos y de forma continuada mientras estos se llevan a cabo. Dichas mediciones previas se deben hacer desde el exterior o desde una zona segura. Cuando no se pueda alcanzar desde el exterior la totalidad del espacio, se deberá avanzar paulatinamente y con las medidas preventivas necesarias desde zonas totalmente controladas. Medición de atmósferas inflamables o explosivas. La medición de sustancias inflamables en aire se efectúa mediante explosímetros, equipos calibrados respecto a una sustancia inflamable patrón. Para medir otras sustancias diferentes al patrón, los equipos disponen de gráficas que permiten la conversión. Además, los equipos disponen de un sensor para alertar visual y acústicamente cuando se alcanza el 10% y el 20-25% del límite inferior de inflamabilidad. Medición de oxígeno. El porcentaje de oxígeno no tiene que ser inferior al 20,5%. Si no es factible ventilar en forma natural o artificial, se deberá realizar el trabajo con equipos respiratorios semiautónomos o autónomos. Medición de atmósferas tóxicas. Se utilizan detectores específicos según el gas o vapor tóxico que se espera encontrar, todo en función del tipo de instalación o trabajo. Se suelen emplear bombas manuales de captación con tubos calorimétricos específicos, aunque existen otros sistemas de detección. Aislamiento de riesgos. Es importante que a la hora de realizar trabajos en espacios confinados se aísle y bloquee frente a el suministro energético intempestivo con las siguientes puestas en marcha de elementos mecánicos o la posible puesta en tensión eléctrica. El aporte de sustancias contaminantes por pérdidas o fugas en las conducciones o tuberías conectadas al recinto de trabajo o bien por una posible apertura de válvulas. La ventilación es una de las medidas preventivas fundamentales para asegurar la inocuidad de la atmósfera interior del espacio confinado, la renovación continua del aire. Generalmente, la ventilación natural es insuficiente y es preciso recurrir a ventilación forzada. El caudal del aire a aportar y la forma de efectuar tal aporte está en función de las características del espacio, del tipo de contaminante y del nivel de contaminación existente. La persona que permanecerá en el exterior debe estar perfectamente instruida para mantener contacto continuo visual o por otro medio de comunicación eficaz con el trabajador que ocupe el espacio interior. Además, tiene la responsabilidad de actuar en caso de emergencia y avisar tan pronto advierta algo anormal. El personal del interior estará sujeto con cuerda de seguridad y arnés desde el exterior, donde se dispondrán de medios de sujeción y rescate adecuados, así como equipos de protección respiratoria frente a emergencias y elementos de intervención contra el fuego si es necesario.